Hola chicos, en la clase de hoy vamos a repasar el tema diptongo y vamos a agregarle otro tema relacionado que es el hiato. Comencemos con el diptongo. Para poder comprender mejor este tema, debemos saber que las vocales se clasifican de dos formas. Las vocales abiertas son aquellas que al pronunciarlas abrimos más la boca, a, e, o. Y las vocales cerradas son aquellas que al pronunciarlas nuestra boca queda más cerrada. Son la U y la I. ¿Qué es el diptongo? El diptongo es la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. Pero cuidado, solamente hay diptongo si hay dos vocales cerradas, una al lado de la otra, por ejemplo, la I y la U o la U y la I. En las palabras ciudadano, cuidador y fui lo vemos claramente. También hay diptongo si hay una vocal cerrada y una vocal abierta, una consecutivamente a la otra. Las vocales abiertas recordemos que son la A, la E y la O. Por ejemplo, duele, caudal, cuello. Recordemos que el diptongo, al separar en sílabas, estas vocales quedan en la misma sílaba. En el diptongo se coloca la tilde en la vocal abierta. Por ejemplo, votáis, corréis. Si nosotros colocamos el tilde en la vocal cerrada, el diptongo se rompe. ¿Y qué es lo que se produce? Se produce hiato. Pero hay diferentes formas de hiato. Lo veamos ahora. El hiato es la separación de dos vocales fuertes y contiguas, es decir, una al lado de la otra, pero en dos sílabas diferentes. Por ejemplo, caer, búho, oeste, coamo, realidad, campeón, cooperar, zanahoria, marea. Los hiatos se clasifican o se separan en distintas formas. Por ejemplo, tenemos un hiato cuando hay una vocal abierta al lado de otra vocal abierta. Es así en el caso de teatro. Vemos que si separamos en sílabas, te, a, tro. Quedan en sílabas distintas las vocales porque ambas son abiertas, la E y la A. También se produce hiato cuando tengo una vocal abierta más una vocal cerrada, pero esta cerrada es tónica, es decir, tiene tilde. Por ejemplo, raíz. Si la separamos en sílabas, vemos que se pronuncia raíz. ¿Por qué? Porque el tilde hace que la vocal cerrada se convierta en más fuerte. Se rompe el diptongo y se produce hiato. Otro hiato se produce cuando la vocal cerrada está primero y es tónica y luego sigue una vocal abierta. Es el caso, igual que el caso anterior, pero al revés. Por ejemplo, grúa. Vemos que la vocal cerrada está primero, pero esta tiene tilde. Y luego tenemos una vocal abierta. Se separaría grúa. En este caso, el tilde rompe el diptongo y se produce hiato. ¿Cuál es la diferencia entre hiato y diptongo entonces? En el diptongo, las dos vocales quedan juntas en la misma sílaba. Ciudad. Para que haya diptongo tengo que tener una vocal cerrada más otra cerrada, una vocal abierta más una cerrada o una vocal abierta más otra cerrada. En cambio, en el hiato, las dos vocales juntas o consecutivas quedan en sílabas diferentes. Por ejemplo, ka, o. Se produce hiato cuando tengo una vocal abierta más una vocal abierta, una vocal cerrada con tilde más una vocal abierta más una vocal cerrada con tilde.
En el diptongo, los diptongos se juntan. Hay una secuencia de dos vocales en la misma sílaba. Volvemos a repetir. Vocal cerrada más vocal cerrada, las dos sin tildes, o sea, átonas. Ciudad, viudo, ruido, incluido. Una vocal abierta más una vocal cerrada, átona. Aire, jaula, reino, deuda. Una vocal cerrada más una vocal abierta. Por ejemplo, viaje, nieve, abuelo, monstruo. Es decir, la unión de una vocal abierta, es decir, una vocal fuerte, más una vocal cerrada, una vocal débil o dos cerradas. En el hiato se separan. Hay una secuencia de dos vocales en sílabas distintas. Una vocal abierta más otra vocal abierta. Caer, teatro, correo, toalla. Una vocal abierta más una vocal cerrada tónica, es decir, con tilde. Raíz, baúl, freír, egoísta. En todos los casos el diptongo se rompe y se produce hiato por el tilde. Una vocal cerrada tónica más una vocal abierta. Sandía, frío, grúa, flúor. En todos los casos, al separar en sílabas, las vocales quedan en sílabas diferentes. La letra H intercalada no interfiere en la formación de un diptongo o de un hiato. Por ejemplo, miremos este caso de diptongo. Ahumado. Tenemos ahí la H entre medio de la A y la U. No interfiere en el diptongo. Au, ma, do. Hacemos de cuenta que la H no está y tenemos una abierta y una cerrada. Tampoco interfiere en el caso del hiato. Bahía, ba, y, a. Fijémonos que tenemos una cerrada con tilde y una abierta. Por eso el diptongo se rompe y se produce hiato. ¿Y qué es lo que es el triptongo? ¿Han escuchado hablar de esto alguna vez? Traten de pronunciar esta palabra. Triptongo. El triptongo es la unión de tres vocales. Una fuerte o abierta entre dos débiles o cerradas. Todas en una misma sílaba. Existen los siguientes triptongos. I, a, i. Por ejemplo, en aliviáis. I, a, u. Por ejemplo, miau. I, e, i. Fiéis. I, o, i. Dioico. U, a, u. Guau. U, a, i. Uruguay. En ese caso, al terminar la palabra, la i se transforma en ye. U, e, i. Buey. Igual que el caso anterior. Se suplanta la i por la ye. Resumiendo. El diptongo. Dos vocales en la misma sílaba. Una vocal abierta y otra cerrada o dos cerradas. Llevan tilde según las reglas generales de acentuación. Si han de llevar tilde, las llevarán en la abierta, para que haya diptongo. Y si son las dos cerradas, en la segunda vocal cerrada. El triptongo. Son tres vocales en la misma sílaba. Una vocal abierta entre dos cerradas. Llevan tilde según las reglas generales de acentuación. La tilde siempre es en la vocal abierta. El hiato son dos vocales juntas pero en sílabas distintas. Quedan separadas. Dos vocales abiertas que se acentuarán según las reglas generales de acentuación o una vocal abierta y otra cerrada con tilde en la cerrada. Esperemos que hayas comprendido este tema y quédate tranquilo que lo vamos a repasar mucho. Dios te bendiga. Señus Mabel, Rosy y Vero.